Bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24 en el que hablamos de los temas relacionados con la pandemia del COVID-19 en nuestro continente, el continente americano. No solamente tenemos noticias, también tenemos historias de vida y, por supuesto, consejos médicos. Demos un vistazo ahora a nuestros temas que tenemos preparados para el día de hoy. Hablaremos de un secreto a voces. El déficit de pruebas de COVID-19 en la región de América Latina deja en incertidumbre, sobre todo sobre los considerables aumentos en el número de casos. Ecuador es la prueba más clara, lo vamos a ver en detalle. Hablaremos también de la situación de las trabajadoras sexuales y de la comunidad LGBTI durante estos tiempos de pandemia, su desprotección en los sistemas de seguridad social de sus respectivos países, su exposición al contagio tanto del coronavirus como de las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a analizar este tema en unos minutos. Y ahora que muchos países están planteando permitirle a los ciudadanos poder salir a hacer deporte durante algunas horas al día, nuestros asesores médicos nos cuentan qué cuidados debemos tener para disfrutar del ejercicio, pero previendo el contagio del COVID-19. Vamos a comenzar. Como ya lo decíamos, hay preocupación en la región de América Latina, nuestra región, debido al déficit de pruebas de diagnóstico que permitan evidenciar la dimensión de la pandemia del COVID-19 y la rapidez con la que se está expandiendo en cada uno de los países. Muchas de las autoridades de salud temen que el número de contagios y las personas en riesgo sea mayor a las capacidades de sus respectivos sistemas de salud. Solo en Ecuador, allí realizaron pruebas a lo largo de esta semana y el número de casos saltó al doble. Veamos más detalles en el siguiente informe. En América Latina, cada país libra su propia batalla contra el COVID-19 y uno de los mayores retos es la medición de casos de contagios y su tasa de mortalidad. Con las pruebas disponibles, que son bastante limitadas, no se pueden distinguir muy bien a las personas portadoras del virus, a quienes han estado contagiadas y a las que podrían contagiarse. Por eso el número registrado puede distar de la cifra real. Algunos países como Perú han logrado hacer varios test. En Lima, más de 1.000 médicos han examinado en sus casas a 12.000 personas diariamente y en un mes han logrado realizar al menos 121.000 pruebas. Existen dos pruebas, la prueba molecular, que es el hisopado nasal y faríngeo, y los resultados están en un día. Y la otra prueba es la prueba rápida, en la que se hace un piquete en el dedo y en 10 a 15 minutos se obtienen los resultados. Chile es otro de los países mejor parados en la región, con más de 50.000 pruebas realizadas, seguido de Panamá, Cuba y Argentina. México, en cambio, muestra un déficit de pruebas considerable, mientras que en Brasil, Colombia y Ecuador tendrían por cada caso registrado 1 de 10 del total real. Sabemos que la imagen no está completa. Existe una necesidad urgente de que los países aceleren y amplíen las pruebas para una comprensión más precisa de la pandemia en las Américas. Debemos actuar con urgencia antes de que la tormenta azote a la mayoría de los países para protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestras comunidades. Por eso es importante que la comunidad científica haga más y más pruebas de distintos tipos, como ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, para así tener mayor precisión en la medición y lograr controlar la pandemia. No obstante, para muchas naciones no ha sido fácil, pues dependen de importar estas pruebas del extranjero. También a lo largo de esta semana, médicos, enfermeras, en general personal del sector de la salud salió a las calles de diferentes ciudades para protestar contra la falta de los insumos médicos y los elementos de protección para poder continuar con su lucha diaria contra el COVID-19. Estos son sus reclamos, veamos. Mientras el COVID-19 sigue propagándose por los países de América Latina, los suministros ya empiezan a escasear. Aquí, en el Alto Bolivia, la indignación del personal médico aumenta con cada día que pasa. Tenemos un fallecido con coronavirus de esta mañana, para lo que se requieren 2 bolsas para proteger al cadáver y evitar que disemine la infección. No tenemos las bolsas, el cadáver está ahí, la infección sigue y nosotros seguimos transitando por ahí. El ministro de Salud boliviano niega estas acusaciones. Pero sí tenemos equipos de protección personal y tenemos los equipos para nuestra primera línea de defensa contra esta enfermedad. En México la situación no es diferente. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido ampliamente criticado por lo que sus opositores consideran una tardía respuesta y unas laxas medidas para contener la propagación del COVID en el país. Este martes México elevó el nivel de emergencia. El país ya supera los 10.000 casos de contagio. Aquí ya hay 3 muertes por este problema.
y aparte hay compañeros hospitalizados en diferentes instituciones pues no nos están dando el material adecuado. En Estados Unidos, las enfermeras se congregaron enfrente de la Casa Blanca, sosteniendo carteles con las fotografías del personal médico que ha sido infectado o que ya ha fallecido al haber contraído el coronavirus por falta de elementos de protección. La nación norteamericana sigue siendo la más afectada por el COVID-19, con más de 840.000 contagiados y cerca de 47.000 muertos. Ecuador es tal vez la muestra perfecta de las dos problemáticas de las que hemos estado hablando desde el inicio del programa. En pocos días duplicó el número de contagiados y el personal pues está haciendo también allí protestas porque no tienen los suficientes elementos para hacer frente a la situación. Evidentemente quedó sobre la mesa el subdiagnóstico a nivel nacional. Ahora el número de víctimas también es el doble de las que estaba contando el gobierno hasta el momento. Este descontento del personal pues se suma a la crítica situación que se está viviendo en la ciudad de Guayaquil, que está superando su sistema de salud y el sistema funerario. El impacto del COVID-19 en Ecuador es de tal magnitud que ni siquiera el gobierno sabe con certeza cuántos muertos deja. A los 500 confirmados se podrían sumar más de 800 en proceso de verificación. Tenemos el registro de 826 probables fallecidos por COVID. Fallecidos que son probable COVID, pero que no han tenido una prueba confirmatoria. La confusión con las cifras parte de que hay 4 fuentes distintas y que muchas de las muertes son registradas bajo otro rótulo, neumonía atípica o fallecido probable, pero los cuerpos se siguen acumulando y las autoridades han tenido que empezar a almacenarlos en contenedores gigantes, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Su presidente, acusado de priorizar el pago de la deuda externa sobre los recursos para el manejo de la crisis, confirma que los muertos pueden ser muchos más. Entre el 1 y el 15 de abril hay 6.703 fallecidos guayas. En comparación al histórico de muertes en esa provincia, el incremento es de 5.703 personas en 15 días. En algunos hospitales los equipos médicos tienen temor de trabajar. La precariedad se suma a sus problemas y acumulan sueldos atrasados. Nuestro personal médico también está con temor a contagiarse de coronavirus, como ya ha ocurrido en otros centros hospitalarios. Nosotros no podemos obligarles a que vayan a laborar porque ni siquiera estamos al día con los pagos de sus sueldos y su salario. En Guayaquil los servicios funerarios crean ataúdes tan rápido como pueden, pero estos son escasos. Dar un entierro digno en Ecuador es hoy una tarea contra el reloj. La pandemia del COVID-19 y sus consecuencias sociales hace más vulnerables a quienes ya eran vulnerables. En Bogotá, la capital de Colombia, las trabajadoras sexuales y también integrantes de la comunidad LGBTI se ven obligadas a pasar por alto el confinamiento obligatorio para poder conseguir un sustento económico. Muchas se exponen, siguen saliendo a la calle con los riesgos sanitarios que esto conlleva, dado que pueden contagiarse por el coronavirus o por las enfermedades de transmisión sexual. A esto hay que sumarle que como mujeres trans, muchas no confían en tener un pleno acceso a la seguridad pública para ser tratadas cuando tengan alguna complicación médica. France 24 habló con ellas para conocer la situación. Para Alexa, la cuarentena no es una opción. Mujer trans y trabajadora sexual en Bogotá, Colombia, le toca calzarse los tacones y salir a la calle para seguir pagando su habitación y su comida. Pues con todo ese estigma de que nosotros también podemos contagiar y todo eso. Entonces nosotros nos hemos intentado cuidar hasta el máximo, en no salir y eso, pero pues sin falta del Estado, sin falta de respuestas, pues va a ser imposible. O sea, también, nos obligan a exponernos a ejercer el trabajo sexual. Alexa vive con varias mujeres más en una casa donde pagan las habitaciones por día y donde sería difícil aislarse si alguna terminara contagiándose. A nadie le importa el cuerpo de un maricón. Además, denuncia que acceder a un hospital no siempre es posible para una mujer trans. La población trans por años ha sido vulnerada en todos sus derechos. Y el acceso a la salud es un derecho humano en el cual, no nos pueden ni discriminar, no nos pueden ni violentar y sentimos las dos por parte de la salud. Muchas de sus compañeras trabajan unas calles más arriba. A pesar del riesgo, se plantan en las esquinas del barrio Santa Fe, en el centro de la capital colombiana.
Pues de verdad ahorita salimos al día a día, porque si no salimos pues no pagamos arriendo, nos salgan a la calle. Si tuviera un apoyo pues no lo haría, me resguardaría. Por ahora, el único apoyo que han recibido es el de la Red Comunitaria Trans, una organización de mujeres trans para mujeres trans, como dicen ellas mismas. Alexa y otras compañeras se organizaron para recaudar dinero en un fondo de emergencia que les permitió cubrir la vivienda durante 2 semanas a unas 300 trabajadoras sexuales y darles mercado a unas 400. Sin embargo, siguen preocupadas, especialmente por un nuevo decreto de la Alcaldía de Bogotá para frenar la pandemia, que establece que las mujeres y los hombres deben salir a la calle en días separados. El decreto sí nos expone de una manera muy fuerte hacia el abuso policial, abuso sexual, abuso físico, verbal. Entonces, como que dar a esta institución la potestad de decir cuál es tu identidad, cómo te construyes tú como persona, si eres hombre, mujer. Desde la red aseguran que su respuesta solucionó problemas inmediatos, pero necesitan respuestas a largo plazo. Está con nosotros en el estudio de France 24 Mar Romero, periodista precisamente de France 24, autora del reportaje que acabamos de ver, que estuvo allí y conoció de primera mano la situación de las mujeres trans en la ciudad de Bogotá. Mar, buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Y quiero que me cuente sobre esa experiencia, las impresiones que le dio haber estado allí cerca a esta comunidad vulnerable en Bogotá en estos tiempos de la coyuntura de la pandemia. La primera sensación que nosotros nos llevamos fue que ahí la cuarentena es básicamente imposible de cumplir por un tema de vulnerabilidad económica, ¿no? Sobre todo en el caso de las chicas trans, de Alexa y de todas sus compañeras que no pueden dejar de trabajar. Lo que nos sorprendió fue que la verdad lo que les preocupaba más no era tanto la pandemia o poder contagiarse, sino era realmente cómo hacer frente a sus retos económicos día a día, ¿no? Eso era lo que realmente las tenía ellas preocupadas y no tanto la posibilidad o el estarse exponiendo a la pandemia. Esa no era la cosa que les ocupaba más espacio en la cabeza. Bueno, se une a esta conversación también José María Di Bello. Él es presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo, también es líder de la comunidad LGBT en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Muy buenas noches, José María, gracias por estar con nosotros aquí en France 24 y hagamos una mirada general, global, de la situación de la comunidad LGBTI en América Latina en estos tiempos de la pandemia del COVID-19. Bueno, un gusto saludarlos a ustedes, Santiago y Mar, y decirles que, bueno, que esto que ustedes están presentando de lo que está ocurriendo en Colombia, precisamente en Bogotá, también se repite en la mayoría de los países de la región en Latinoamérica. La situación, digamos, que hace en relación a la cuestión de aislamiento, a la cuestión de las cuarentenas que están en nuestros países, hace y evidencia las vulnerabilidades ya existentes, la vulnerabilidad estructural, donde nuestra comunidad, la comunidad de las diversidades y disidencias sexuales, la comunidad trans particularmente, tiene serias dificultades para acceder al ámbito del trabajo formal, del trabajo registrado, y mayoritariamente se dedican al trabajo sexual. Y si no, a trabajos informales. Y esto no solamente le pasa a las personas trans, sino a la comunidad LGBT en general. Y entonces esto hace que sea necesario por ahí no poder respetar la situación de cuarentena y tener la necesidad por supervivencia de salir a trabajar, a conseguir ese sustento. Mar, ¿qué opciones tienen? Como lo decíamos en la introducción del reportaje, ya eran vulnerables, hoy son doblemente vulnerables, el riesgo es doble, las condiciones son más difíciles. ¿Ellas piden algo al gobierno, esperan algo de la comunidad, esperan algo del sector donde se encuentran? Sobre todo lo que esperan yo creo que son garantías, ¿no? O sea, garantías de un sustento, garantías de una vida. Y sobre todo también garantías de acceso a la salud, que esto es una de las cosas más preocupantes en un contexto de crisis sanitaria como el que estamos viviendo. El acceso a la salud no es una evidencia para mujeres trans, pero también para la comunidad LGBT en general, ¿no? Entonces, en este caso particularmente pedían todas estas garantías que se les pueda tener una vida digna durante esta crisis.
José María, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, a lo largo de las últimas semanas hemos visto que varias organizaciones internacionales han pedido que se respeten los derechos de los ciudadanos, sobre todo los derechos de las minorías. Entre ellos resaltan los de los indígenas y los de la comunidad LGBT. ¿Qué está sucediendo en Argentina? ¿Qué evidencia usted desde allí para la garantía de estos derechos en estos tiempos de pandemia en donde los gobiernos han tenido que decretar los estados de emergencia o de alerta que les da la posibilidad de tomar decisiones o de invisibilizar algunas acciones porque están con poderes especiales? Bueno, justamente, y no solamente desde mi país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho, y este lunes ha salido esa declaración, ese llamado a todos los gobiernos y a los estados de Latinoamérica y de América en general, para garantizar los derechos de la población, de la diversidad y la disidencia sexual. Y una de las primeras cosas en relación a esto que mencionaban con Mar es justamente la cuestión de que nosotros, las personas de la diversidad sexual y de la disidencia sexual, estemos incluidos en esas políticas de asistencia social que en muchos de nuestros países no se nos ha incluido, y que eso permitiría entonces tener algún tipo de sustento para no tener que quebrar las cuarentenas y salir a trabajar. Pero por otro lado, también lo otro que también se evidencia y se pone mayoritariamente es el tema de la violencia institucional. Las fuerzas de seguridad, sí, las policías, también generan, digamos, situaciones de violencia, de discriminación y de represión hacia nuestro colectivo. Justamente en varios países existe esta modalidad del pico y género que ustedes tienen ahí en Colombia, donde hicieron el reportaje. Sí, que justamente vamos a hablar de eso, José María. Justamente era mi siguiente pregunta para Mar sobre esta medida del pico y género, que ciertos días, dependiendo de la fecha, salen hombres a hacer las diligencias pendientes o las mujeres. Colombia, Perú y Panamá lo han instaurado. ¿Qué se puede decir al respecto? De hecho, cuando me preguntabas por los reclamos, también hace falta decir que uno de los reclamos principales de las mujeres trans con quienes hablamos era que se derogara este decreto, porque las pone en una situación aún más vulnerables. Eso quiere decir que, según este decreto, la policía, las fuerzas de seguridad, tienen la potestad de decidir si su identidad de género es correcta o no. Y eso, dejarlo en manos de una institución como la policía, que históricamente ha tenido un registro de violencias contra las poblaciones LGTB, sí, pues es un problema para ellas, y ellas de hecho ya han denunciado varios casos de hostigamientos, de abusos verbales, de abusos físicos por parte de la policía en estas primeras semanas del decreto. José María, estamos en confinamiento, estamos en cuarentena en casi toda la región de América Latina. ¿Cómo estar vigilantes? ¿Cómo como sociedad garantizar estos derechos en estas condiciones en las que estamos para que no se vulneren los derechos de la comunidad LGBT? Sí, sin lugar a dudas tenemos que seguir recurriendo, digamos, a la organización de la comunidad, a las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos y de los derechos de las personas de la diversidad y la disidencia sexual. Fíjense que en relación a lo que nombraban, este tipo de decretos que también están en Perú, pero en Perú se ha levantado justamente por la comunidad organizada, que ha exigido que se levante porque habían hecho a 3 compañeras trans, la policía, hacer sentadillas diciendo quiero ser hombre. También pasó en Panamá y hubo una notificación muy conocida de Bárbara Delgado, una compañera activista trans también, que la llevaron detenida cuando iba a buscar alimentos, a comprar alimentos, y le decían que este es el Día de las Mujeres de verdad. Este es el tipo de expresiones que se producen y que sin lugar a dudas toda la comunidad organizada tenemos que reclamar que se vaya atrás con estos decretos. Pues a José María Di Bello en la ciudad de Buenos Aires, muchas gracias por haber estado con nosotros en France 24, hacer este análisis para nosotros. Y a Mar Romero, compañera periodista de France 24, gracias por acompañarme hoy en el programa y darnos esas impresiones de la realización de ese reportaje. Muchas gracias. Gracias, Santi.
Pues otros de los más vulnerables son los indígenas. Los grupos nativos en la zona del Amazonas, en Perú, cerraron los límites de sus comunidades para evitar contagiarse con el COVID-19. Los integrantes de estas comunidades afirmaron que hasta el momento no han recibido ayuda por parte del Estado para protegerse del avance de la pandemia. Hojas de plátano para protegerse del coronavirus y una cuarentena autoimpuesta son las únicas armas de las que dispone esta comunidad indígena del norte de Perú, que exige al gobierno de Martín Vizcarra recursos para luchar contra la pandemia. Señor Presidente de la República, nosotros somos de comunidades nativas y tenemos los mismos derechos que tienen las ciudades. Pido que por favor vea las posibilidades, cómo se debe llevar las clases en las comunidades, porque en las ciudades se hacen virtual y en la comunidad los niños no están llevando una educación adecuada. El presidente peruano reconoció el llamado, pero dijo que enviar apoyo sería un desafío debido a las dificultades de acceso. Los líderes de la comunidad temen que algunos de sus miembros contraigan el virus y abandonen la zona en busca de alimentos. Por ello, ordenaron el cierre total de su territorio, con la esperanza de evitar que el virus entre en su área. Somos de la comunidad nativa El Pilar. Hemos tomado una decisión en cerrar nuestra comunidad para que nadie ingrese y puedan contagiarnos con este virus que está afectando en todo el mundo. La comunidad El Pilar, con unos 200 miembros, es una de las 37 comunidades nativas de Madre Dios, en la región selvática de Loreto, donde nace el río Amazonas, y la tercera con más casos de COVID-19. La vulnerabilidad frente al virus de esta población se ve agravada por la falta de centros de salud cercanos a sus territorios. Vamos a seguir en Perú porque con muchas dificultades en su infraestructura y en el número de diagnósticos, este país está haciendo frente a la pandemia del COVID-19. El presidente Martín Vizcarra indicó que el país se acerca al límite de la capacidad en las unidades de cuidado intensivo a nivel nacional, mientras que el personal de salud denunció la saturación de las morgues y también la falta de equipos médicos. Todo esto mientras está latente la posibilidad de hambrunas en diferentes regiones de ese país suramericano. Perú entra en los momentos más críticos en su lucha contra la pandemia. Así lo reconoció su presidente Martín Vizcarra. Esa cantidad de pacientes está más o menos ya cerca de la capacidad de respuesta que tenemos como sociedad, como país, como servicio de salud. Con 385 camas de UCI utilizadas de las 525 disponibles, el presidente anunció que implementarán 1.200 camas adicionales. Sin embargo, muchas no contarán con ventiladores. Precisamente la falta de materiales ha hecho que el personal de salud salga a protestar. Denuncian que las morgues de los hospitales están saturadas y que tienen que enfrentarse a la pandemia en precarias condiciones. Pero no, nosotros tenemos que tener este respirador. Durante todo el mes tenemos que usarlo, 3 respiradores en todo el mes. Entonces lo reusamos y lo reusamos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Donde yo trabajo se han contagiado colegas. Para hacer frente a la escasez, el país trata de conseguir los materiales en un mercado de gran demanda mundial. Este lunes llegó un avión de China con 300.000 test rápidos y nuevos insumos para los equipos de salud. Muy cerca, en las afueras del aeropuerto, familias peruanas esperan regresar a sus ciudades. El confinamiento les ha impedido trabajar y temen a la falta de vivienda y al hambre. No tenemos dónde quedarnos, no tenemos posibilidad para pagar ni un cuarto, ya no tenemos trabajo y necesitamos regresar a nuestro lugar de origen, ¿no? Una estampa que se ha repetido en otros puntos del país, como en las comunidades indígenas que se han confinado para evitar que entre el virus mientras reclaman algo tan básico como comida. Dejamos Sudamérica, nos vamos hasta el norte del continente porque esta semana hubo anuncios muy importantes desde la ciudad de Washington. Allí el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la orden ejecutiva que suspende por espacio de 60 días el otorgamiento de visas de trabajo temporales o las residencias temporales, conocidas como Green Cards. El mandatario afirmó que se trata de una medida simplemente para proteger a los trabajadores locales y la economía del país. En principio dura 60 días, pero podría prolongarse al finalizar ese periodo. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que suspende parcialmente la inmigración a Estados Unidos.
Esta orden asegurará que los estadounidenses desempleados de todos los contextos serán los primeros en la fila para los trabajos mientras nuestra economía reabre. Crucialmente, también reserva nuestros recursos médicos para pacientes estadounidenses. La medida permite que los esposos extranjeros e hijos menores de 21 años de estadounidenses sin ciudadanía de ese país accedan al permiso de residencia, pero afecta a padres, hermanos e hijos de más edad. También a esposos e hijos de personas que tengan residencia permanente pero no sean ciudadanos estadounidenses. Con la orden, también se mantienen abiertas las puertas a cualquier extranjero que ingrese con visa de inmigrante como profesional de la salud o investigador para luchar contra el COVID-19. Asimismo, a extranjeros que busquen un visado de inversionista que requiere invertir al menos $900,000 en el país. Diversos grupos políticos y sociales han criticado la efectividad de la medida y han asegurado que simplemente es un movimiento del gobierno Trump para reducir la migración hasta las elecciones de noviembre. Creo que como estadounidenses debemos ver esto como lo que es, una distracción. Es una llamada más al racismo, a la división y a la xenofobia. La medida, que no afecta a las solicitudes de asilo, sí reduce la emisión de los permisos de residencia conocidos como Green Cards. De acuerdo con el Migration Policy Institute, en condiciones normales afectaría a 26,000 solicitantes de residencia al mes. Y como veíamos, hubo anuncios, pero también hubo muchas críticas, sobre todo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió que el coronavirus podría tratarse inyectando desinfectante y exponiendo el cuerpo a la luz solar. Los expertos calificaron estas declaraciones como irresponsables y, pues, por supuesto, peligrosas, y alertaron sobre los efectos tóxicos que puede tener esta práctica. Trump luego dijo que simplemente había sido sarcástico. Una nueva polémica envuelve al presidente Donald Trump tras estas declaraciones. Veo que el desinfectante lo elimina en un minuto. ¿Hay alguna forma de que hagamos algo así como una inyección dentro del cuerpo o casi una limpieza? Porque como pueden ver, llega a los pulmones y alcanza una cifra tremenda en los pulmones, por lo que sería interesante comprobar eso. Las afirmaciones incluso causaron sorpresa en la coordinadora de respuesta de la Casa Blanca al COVID-19, Deborah Birx, quien escuchaba a Trump. Supongamos que puedes inyectar luz solar dentro del cuerpo, que lo puedes hacer a través de la piel o de alguna forma. Creo que dijeron que lo van a probar también. Suena interesante. Las declaraciones del mandatario se dieron luego de que el director de la División de Tecnología y Ciencia del Departamento de Seguridad Nacional, Bill Bryan, asegurara que el virus tiende a morir más rápido cuando se expone a la luz solar directa, al calor y a la humedad. De inmediato, el jefe de Estado desató una ola de fuertes críticas de diversos sectores. Puede que haya niños escuchando, así que no puedo decir lo que realmente pienso. Pero creo que es una de las sugerencias más peligrosas e idiotas hechas hasta el momento. Inyectar desinfectante en humanos podría matarlos. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos emitió un comunicado pidiendo a todas las personas que eviten inyectar, ingerir o aplicar desinfectantes sobre la piel o directamente sobre los alimentos, y reiteró que solo debe usarse sobre superficies. Y en redes también hubo algunos anuncios importantes. Esta es nuestra selección de la semana. El primero es el de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, quien en un informe recordó a los gobiernos del mundo entero que las personas y sus derechos deben ser una prioridad para hacer frente a esta pandemia del COVID-19. Lo dijo a través de la cuenta oficial de Naciones Unidas en Twitter. Otro anuncio importante tuvo lugar en Ottawa, en la capital de Canadá, por parte del primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien dijo lo siguiente: estos son tiempos difíciles, pero hay razones para tener esperanza. Sin embargo, debemos asegurarnos de que tenemos soluciones en el largo término. Es por eso que estamos implementando una estrategia nacional, tanto médica como de investigación, de $1.100 millones canadienses para la lucha contra el COVID-19. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, habló sobre los planes de ayuda económica que están implementando algunos países también de la región. Dijo lo siguiente: países no pueden asumir costo de la incertidumbre post-COVID-19 con tasas variables ni elevadas.
Las políticas de hoy no son inversión generadora de ingresos futuros, es para evitar la pérdida de vida y la pérdida de capacidades. La deuda debe ser con tasa cero y a largo plazo. Bueno, y muchos países de la región de América Latina o del continente americano en general están planteando la posibilidad de permitir a sus ciudadanos salir a hacer deporte por unas cuantas horas al día, teniendo en cuenta los respectivos cuidados. Nuestro asesor médico, el doctor Carlos Pérez, él es epidemiólogo de la Universidad Nacional de Colombia, nos da algunas recomendaciones para que usted tenga en cuenta si va a comenzar a practicar deporte en tiempos de pandemia. Recuerden que el alejamiento físico se debe mantener, al menos 2 metros tenemos que mantener. Si vamos a hacer ejercicio físico, no es para hacerlo ni cogidos de la mano, ni en grupos de 3 o 4 personas, no, es para hacerlo individualmente por un tiempo razonable, tal vez 15 o 20 minutos, que desean hacer 2 o 3 vueltas en la cuadra del barrio, individualmente, alejado de las personas, y cuando retornemos al hogar, quitarnos la ropa con la que hicimos el ejercicio, ducharnos, dejar la ropa para poderla lavar con agua caliente y colocarse otro traje. Obviamente los deportes que son de contacto, como el fútbol, el básquetbol, estas cosas no se van a poder practicar por ahora. Y cuando decimos ejercicio, no estamos hablando de deporte complejo, es caminar, es trotar suavemente, es relajarnos y distendernos. No es hacer competencias, no es la hora de hacer trabajos en equipo, es simplemente una actividad de relajamiento para salir un poco de la casa, oxigenarnos, pero retornar. Tal vez 15 o 20 minutos sean más que suficientes en este momento. No es durar las 3 horas fuera de la casa. Consejos importantes, hay que mantener la distancia, ya lo saben, ya lo repitió nuestro asesor médico aquí en France 24. La medida del confinamiento, el cierre de las fronteras, la suspensión de los vuelos jugaron en contra de las relaciones familiares y, por supuesto, de las relaciones amorosas. Vacaciones en pareja, luna de miel, bodas y visitas tuvieron que ser completamente canceladas o, por lo menos, por este momento, aplazadas. Estas son algunas historias de quienes tuvieron que poner en pausa sus proyectos en pareja. Daniela y Héctor, Debbie y Cuauhtémoc y Cedric y Sofía, testimonios de lo que es el amor en los tiempos del COVID-19. Daniela y Héctor, colombianos, están casados pero ahora están separados lejos de su hogar en Austin, Texas. Héctor estaba en Ruanda en un viaje de estudios y mientras estaba en África, Estados Unidos cerró su frontera por la amenaza del coronavirus. En ese momento, Daniela estaba en Los Ángeles y ninguno de los dos pudo volver a su hogar en Austin. Ella se quedó en California y él tuvo que arribar a Bogotá, donde está su familia. Ahora, en la distancia, intentan mantener la rutina, hasta la del ejercicio. Tratar de, en lo posible, seguir haciéndolas. Creo que es como lo importante de no dejarse llevar por la, digamos que la ansiedad. Que los dos ponemos el Instagram Live al mismo tiempo y nos conectamos por Zoom en otra pantalla y así como que sentimos que estamos los dos haciendo el ejercicio al mismo tiempo, unidos, es una forma de conectarnos. Ella es Debbie, de Países Bajos, y nos está mostrando la invitación de su boda con Cuauhtémoc, mexicano. Un matrimonio en Playa del Carmen previsto para mayo, con invitados de Rusia, Estados Unidos, Portugal, Colombia y obviamente Países Bajos. Una cita aplazada con fecha indefinida. Tuvimos que cambiar de forma de pensar y verlo de forma de la salud es primero, ¿no? La familia, entonces, pues sí fue muy complicado, pero pues ahora estamos en esto, ¿no? Y es algo que casi uno no puede creer porque en vez de estar preparando los últimos detalles como los anillos de boda, como un baile o cosas así, lo que nosotros estábamos preparando era otra fecha. Cedric es francés y Sofía de Venezuela. Se comprometieron el año pasado y tienen pensado casarse en septiembre. Una boda en Niza, en la playa, que esperan que pueda realizarse. Y tenemos amigos que dicen que no pasa nada, que la boda se va a dar. Y tenemos amigos nube negra que dicen que de aquí a septiembre no se arreglará. Pero nosotros somos bastante positivos. Toda mi vida yo soy positivo. Yo nunca veo la parte negativa. Siempre veo el lado positivo. Hoy más que nunca, para ellos pasear por la playa es un sueño, el sueño de su boda. Solamente una pequeña pausa.
Bueno, vamos a seguir con otros temas. Esta semana fue celebrado el Día de la Tierra en su versión número 50 y en un momento en que este confinamiento que estamos viviendo nos ha permitido tener aire más limpio, cielos azules, los ríos y hasta las playas con aguas cristalinas. Aún así, los registros de los años 2015 al 2020 indican que han sido los años más calurosos de la historia. Todavía nos falta mucho por hacer por el medio ambiente. Los dejo entonces con estas imágenes de la ciudad de La Paz en Bolivia, en donde a casi 3.600 metros de altura han tenido también días muy despejados, soleados, con unas vistas impresionantes de las cumbres nevadas de los Andes.